Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Seres en Entrenamiento. Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante que puedes aplicar tanto en tu vida cotidiana como en tu vida espiritual, como en tu vida terrenal, como en lo que tú quieras, hasta para comprar un taco. Entonces vamos a hablar de discernimiento. Yo soy Pame, financiera, creadora de contenido en proceso y mi bestia amada es... Yo soy Zulet, mucho gusto para quienes van a ser nuevos o etcétera. Soy sanadora y canalizadora del cielo y acompaño procesos espirituales de sanación y de crecimiento de distintas áreas. Me encanta. Ahora, hablemos del discernimiento, una mini introducción. ¿Qué es el discernimiento? ¿Qué es discernir? ¿Qué es? A ver, tú, por ejemplo, para ti, ¿qué es? Bueno, para mí el discernimiento es como la sabiduría aplicada. La sabiduría en conciencia y en presencia de uno mismo aplicado en el día al día y en el todo, se podría decir. Lleva de la mano mucho autoconocimiento, es súper importante el autoconocimiento en el discernimiento y lleva de la mano también que con este autoconocimiento uno reconozca las virtudes en sí mismo, como que la moral, sus propios valores, sus propios principios y a partir de esos principios que también se acompañan de la intuición y de la guía y de la escucha de la luz y sabiduría de tu alma vas a poder de alguna manera elegir con conciencia y elegir con sabiduría. Entonces, aplica de muchas maneras, así Pam me lo dijo muy divertido, tanto terrenal como para un taco como para otras cosas. Obviamente dependiendo de la decisión y de la elección y como que el entendimiento del panorama hacia una decisión un poquito más impactante en tu vida, requiere un poquito más de discernir, o sea, una revisión consciente y presente para escucharse en esa brújula de sabiduría en uno mismo, como que de manera resumida. Oh, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Pero sí, vamos a iniciar con esto del discernimiento porque aunque se pueda aplicar en todo, obviamente nosotros somos de que seres en entrenamiento, espiritualidad y todo, entonces el discernimiento es una de las cosas más importantes que debes de aplicar porque como Su luego ha comentado en episodios pasados, existe el falso Dios, la falsa luz, la falso todo, así como tu ex. Entonces, este, entonces, pues obviamente hay que tener ese discernimiento. ¿Para qué? Para poder saber como qué es bueno, qué es malo, qué nos ayuda, qué no nos ayuda, qué es lo falso, qué es lo verdadero. Obviamente tampoco es como que la respuesta al universo, pero al menos es como esos mini pasos que se dan para que justamente una persona logre saber bien, qué está mal, qué es verdadero, qué es falso, ¿no? Así que iniciamos. Saben que pues este tema es complejo porque dentro de lo que es el caminar espiritual y la vida humana, o sea, ambos juntos, es algo que se va desarrollando. Es una práctica, es un caminar constante, es un como que averiguar, tantearle así constante. No es como que la finalidad de que el aplicar el discernimiento o construirse y caminar junto con un discernimiento, no es la finalidad sufrirlo. Por eso, entre más haya una autoescucha honesta, sabia y uno se conozca muy bien en cómo funciona el ego, cómo responde mi ego, a cómo habla la sabiduría de mi alma, cuando hay una buena autoconocimiento y autoconciencia, va a ser más sencillo escuchar tu discernimiento y caminar con tu discernimiento. No es un proceso sencillo, depende mucho de las áreas en las que la persona lo desenvuelva y se desarrolle. En el aspecto espiritual es complejo porque, como menciona Pame y como les hemos mencionado en otros podcasts, la falsa luz es como de los desafíos más grandes. Y yo creo que después en otro podcast vamos a desarrollar ese tema más a profundidad, ¿no? Y más a conciencia y para que se entienda mejor ese tema. Pero el discernimiento, de alguna manera, si lo quieren ver también desde el aspecto espiritual o no, yo siento también que muchas veces es tu propio guardián, o sea, es como tu propio ángel guardián que te va ayudando y te va acompañando y te va guiando en tu autocuidado. Es bien bonito. Justo, me encanta. Es que sí, chicos, lo que es el discernimiento también es como una forma de protegernos para que no caigamos como en todas esas cosas
malas, si se puede decirle así. Bueno, es que sí hay cosas malas. Bueno, ya hablaremos de eso, ¿no? Pero el punto es que el discernimiento te ayuda muchísimo a lo que siempre les decimos, también, por ejemplo, el de cuestionense todo, pregúntense todo, esto es bueno, esto es malo, esto cuadra conmigo, esto no cuadra conmigo. Por ejemplo, el discernimiento, aplica un montón cuando uno ya está empezando como su conexión. Sí, chicos, es muy importante el discernimiento porque es lo que nosotros estamos aplicando y les estamos diciendo a cada rato, cuestiónenselo todo, tengan discernimiento, pregunten, ¿esto cuadra conmigo? ¿Esto no cuadra conmigo? ¿Por qué? Porque justamente, podríamos decir también que el discernimiento y el cuestionamiento es como tu instinto que cuando entras a un lugar y no te sientes cómodo ahí, entonces, obviamente no vas a quedarte ahí, tienes que salir, ¿no? O cuando quieres hacer algo o escuchas algo y empiezas a sentir como, no, espérate, como que ese instinto, por así decirlo, un poquito más terrenal, como que ese instinto de que no está bien, si está bien, o que algo no te cuadra, o sientes que estás en peligro, algo así es el discernimiento. Más que nada lo manejamos así como que la palabra muy fancy, ¿no? Discernimiento en la parte espiritual, pero realmente si es de que te cuestiones todo, que como ese instinto, como dices tú, ese como ángel guardián que te dice como de si sí está bien o no está bien, si te sientes cómodo o no te sientes cómodo, ¿no? También aquí era mucho también lo de libre albedrío, que pues a lo mejor y tú sabes, o sea, tú cuestionas, sabes que no está bien, pero aún así lo haces, ¿no? Pero pues eso será de otro capítulo, otro episodio, pero para que se den una idea más o menos. Oiga, nosotros vamos a sacar podcast sobre el podcast y vamos a hacer un podcast sobre este podcast. El post, el pre, el paralelo, el Sí, sí, simultáneo. totalmente sí. Pues sí, miren, de nuevo, el discernimiento tiene que ver sí, sí o sí con conocerse a uno mismo. En cuanto más te conozcas, en cuanto más sepas escuchar la voz de tu alma y la diferencia del ego con tu alma, va a ser más sencillo discernir, va a ser más como que más rápido, más acertado, así, ¿no? Algo muy importante es que el discernimiento como tal viene hacia la importancia de saber identificar la falsedad de lo verdadero, ya en el aspecto espiritual, de lo verdadero junto con Dios. Por ejemplo, en el aspecto terrenal, muchas veces es como la práctica de saber ver el panorama y ver cuando alguna acción, por ejemplo, no sé, negocios o algún trato de algo, saber identificar cuando alguien de verdad te está hablando genuinamente y honestamente para un mayor bien y apoyarte en un bienestar de verdad, o te está engañando para que caigas en algo, una estafa, por ejemplo, o un te saco provecho, por ejemplo. En eso, en aspectos terrenales se ve en esas áreas y se ve muchísimo. Y también también se puede ver en las amistades, parece broma, pero es cierto porque me llegó ese ejemplo así como también se puede ver en las amistades, que hay amistades que pueden estar contigo o acompañándote solo por procesos de conveniencia o de que, porque tú conoces a tales personas y esas personas quieren conocer así. Mucho este rollo que se llama el networking, o sea, que que conoces a personas en cierta área para que tengas como que conocidos y llegas a generar influencia. Eso ya es gente, pues, que se mueve en esos mundos y desde ese lugar, ¿no? Hay mucha gente que copia a otras personas o sea, lo hace desde la mentira y desde el engaño, o sea, usa las máscaras. Me explico, hay mucha gente así pues es muy egocéntrica, muy narcisista, sociópatas, ¿no? Entonces esas personas actúan desde la falsedad de la persona, desde la falsedad del ego, desde la falsedad de la ilusión, desde el engaño, desde la manipulación, desde el control, literalmente, o sea, no estoy exagerando, no es broma, son personas que así se mueven, usan la manipulación como que manipulación súper clara y súper así de volada la identificas o hay manipulaciones súper como que sutiles, suavecitas, entonces se meten como que manipulación dentro de la conversación. Entonces hay que tener mucho, pues, estar bien atentos, ¿no? Obviamente, este tipo de personas, muchas de ellas van a buscar tener un beneficio de ti,
Por eso cuando les mencionamos así como que, ¿qué onda? Escuchen su propia como que brújula interna, que les mencionamos también que esto tiene que ver con tus valores, con tus principios, con que esto va conmigo, ¿no? Porque no, algo que quiero aclarar es que no tiene nada que ver que si tener miedo en hacer algo, ¿no? Eso ya es distinto. Ustedes necesitan revisar sus miedos y trabajarlos y liberarlos, etcétera. Pero tiene que ver con que en estas manipulaciones muchas veces van a saber ponerte cosas muchas personas llegan a decir, no, pues sí me va a hacer bien porque me va a, no sé, ayudar a crecer a tal puesto de negocio o algo por el estilo, ¿no? Pero ¿a qué costo? O sea, te va a quitar paz mental, te va a quitar paz emocional, te va a ser negligente tu salud, ¿me explico? O sea, siempre es importante poner las cosas en una balanza. Está bien, pues obviamente está súper bien socializar y tener amistades y tener como que red social, por supuesto que está bien, pero también incluso uno tiene toda la capacidad de elegir una red social que sea desde la conciencia, que sea desde el autocuidado, que sea desde el respeto, que sea desde el crecimiento nutritivo y consciente, y no sea desde la manipulación, ¿me explico? Porque muchas veces si dejamos la puerta abierta a las personas manipuladoras, digamos que energéticamente y espiritualmente e terrenalmente, estas puertas abiertas a gente manipuladora abre a cosas más complejas y dolorosas y tóxicas. Entonces hay que aprender a practicar eso. También como parte, yo lo considero que es también como parte de la práctica del amor propio, del respeto propio y del autocuidado. Entonces van muchas áreas juntas. Sí, como en la parte de sanar, ¿no? También conforme uno, es como el discernimiento también es como cualquier práctica, ¿no? Deporte, ejercicio, todo. Mientras más lo practicas, más bueno te vuelves, más ni siquiera ya te lo cuestionas, ya es como, de, es falso, es verdadero, así, ¿no? Este, y así como dices tú, también es una forma como de autocuidado, de sanación, porque pues como ustedes ya saben, venimos aquí realmente a sanar, a evolucionar. Y cómo es mejor eso que pues justamente tener un discernimiento y no hacer cosas que te dañen. Entonces, si obviamente tú no estás, si tú sientes que no estás de acuerdo, no te sientes bien, este afecta mucho tu salud mental, que hoy en día es súper importante, pues simplemente ya no lo haces, ya no vas tras ellos, sea lo que sea, porque también, aunque hablemos de lo espiritual y todo, todo esto viene también de la mano de lo físico, del cuerpo físico, de la mente, de todo, ¿no? Porque si tú no te sientes a gusto en un lugar, pero estás sufriendo, pero ya no tienes salud mental, realmente te vas haciendo chiquito, 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 chiquito hasta que ya casi, casi desapareces o simplemente estás como en estado vegetal de que me despierto, voy a hacer eso, regreso, despierto, así, ¿no? Entonces, es muy importante aplicar mucho el discernimiento para saber si realmente quieres estar ahí, no quieres estar ahí, y también el discernimiento, también lo que afecta mucho es la sociedad. El clásico de que, ay, es que no me quiero casar, pero ya me están diciendo que ya me tengo que casar, o yo no quiero hijos, pero ya debo de, ¿saben? Ahí también aplico un montón el discernimiento porque no es, si no te sientes a gusto con algo que te va a afectar realmente el resto de tu vida, pues, ¿por qué lo haces? ¿No? Entonces tengan en consideración todas estas cosas, porque aunque no sean espirituales, aunque ustedes digan como, sí, Simón, el alma, y lo que ustedes quieran, esto aplica también en sus días a días, en lo físico, en su cuerpo, en su mente, en su todo, en su trabajo, en su vida personal, profesional, lo que ustedes quieran, porque justamente es algo con lo que vivimos, es algo con lo que tenemos, y aunque tú no creas en la espiritualidad o almas o así, sí o sí tienes una. Entonces también es a lo mejor y no de que ponerte zen, pero sí cuidar eso, sí cuidarlo, sí saber cómo sanar, cómo poner altos, también los límites son muy importantes y pues ya. Mm. Ah, Así es. Sí, aplica para todas las áreas. Obviamente no en todas las áreas va a aplicar con la misma magnitud o intención o súper, ¿cómo se dice? Injundia, o sea, como que con todo ese power. No, no, punch, no. ajá, Ándale, con ese punch. Este, va a variar, por supuesto que va a variar. No crean tampoco que... Hay algo muy importante que quiero volver a retomar, es que
Discernir no tiene nada que ver con actuar en base al miedo o al no miedo, tampoco. O sea, de verdad no es para que accionemos o decidamos cosas desde el miedo o desde el no miedo. No, o sea, también que hay que aprender a transitar incluso el miedo con presencia, con amor, con calma, con sabiduría. Y si es sin calma y sin sabiduría, pues sobres, hay que transitarlo y sale bye. Me explico la valentía de, de adelante, ¿no? Y la valentía y el coraje hacia adelante. Entonces, queramos o no, la vida nos va a mostrar siempre como que posibilidades de decidir, siempre. Y mientras más uno mismo tome en sus manos su propia decisión y deje de cederla a otras personas, porque de alguna manera nos educan a que siempre estemos preguntándole al otro que nos dé consejos para saber qué decidir. Entonces ahí ya estamos oliendo el churro. Disculpen, discúlpenmelo, pero ahí ya es como, no, obviamente no estamos oliendo madre horrible, ¿no? Pero ahí ya es como que estamos cediendo nuestro propio discernir, estamos cediendo nuestra propia capacidad de sabiduría, nuestra propia capacidad de decisión, nuestra propia capacidad de elección. Entonces estamos cediendo nuestro poder. Y esto tiene mucho impacto en lo mental, en lo emocional, en lo espiritual, en lo energético, en lo físico. Tiene mucho, mucho, mucho impacto cuando cedemos nuestra capacidad de ser libres, nuestra capacidad de elegir, etcétera, ¿no? Y miren, desde la conciencia del cielo y desde la sabiduría de Dios, desde el aspecto espiritual, con la compañía y el sostén de la humanidad, es algo que siento que el cielo siempre enseña, el que uno mismo tiene muchísimo poder y ese poder está enseñado o educado a través de las generaciones, etcétera, a cederlo. Y no se trata de eso. Dios mismo te enseña a reconectarte con tu propio poder y tu propia capacidad de elección y tu propia capacidad de discernir. Entonces Dios mismo te enseña a ámate, escúchate, hónrate, respétate, ámate a ti mismo en las buenas y en las malas. O sea, así. Ámate a ti mismo así. O sea, que con tu honestidad sepas caminar hasta las dificultades de la vida, con tu honestidad. O sea, la honestidad yo siento que es como tu mayor aliado en uno mismo, ¿no? En uno mismo. Entonces, queramos o no, el ser una persona honesta es todo lo contrario a lo que hemos crecido y lo que hay en la humanidad. O sea, si le ponen atención, hay muy poquitas personas honestas. O sea, mucha gente se esconde en el ego, en las ilusiones, en la falsedad, en la mentira, etcétera, ¿no? Y créanme que esa honestidad les vaya a discernir, la verdad. Esa honestidad les vaya a discernir, a escucharse siempre, a decir, bueno, tal vez esto es muy complejo ahorita, pero yo sé que con mi propia capacidad lo voy a lograr. ¿Me explico? Tiene mucho que ver con muchas virtudes divinas. Y vamos a hacer otro podcast de ese podcast. Así que sí. En resumen, es su intuición, pero la misma intuición, ustedes necesitan aprender a diferenciarla de verdad de lo que el ego, la ilusión del ego les puede decir. Porque muchas veces si alguien no se sana y alguien no ha hecho el trabajo de la sanación personal y la limpieza de su ego, el discernir va a estar bien distorsionado, la verdad. O sea, va a estar bien distorsionado, van a pensar de que, ay, no voy a hacer esto porque me siento así. Y es en realidad una herida de la infancia que no has, o sea, estás proyectando una inseguridad y un miedo en vez de discernir de verdad. ¿Me explico? Pero bueno, es algo que se pone en práctica, la misma experiencia te lo va enseñando y te va nutriendo y va creciendo esa capacidad muy, muy bonito. Como todo, hay que practicar, hay que pensarlo y hay que echarle ganas ay, a todo esto. Pero bueno, chicos, ya saben, este es el discernimiento. Ah, y aquí va algo interesante. Cuestiónense este cuestionamiento. En serio, estamos hablando de discernimiento, de cuestionarse. Háganlo, 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 háganlo. Digan, bueno, estas chicas sí estarán diciendo esto. O sea, sí será cierto todo esto. O realmente ya nada más están locas y ya, ¿no? Entonces, cuestiónenselo, disciernen este podcast, este capítulo o todos los demás capítulos y nos despedimos. Sí, déjenos los comentarios. La neta sí está divertido. Comenten lo que piensan. Comenten, comenten, comenten. Si echan hate ya quedas bloqueado, así que mira, ni te esfuerces. Bueno, muy bien. Muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast. Bye. Nos vemos. ¡Mua! ¡Mua! Besos.